La explicación de qué es lo que dice este proyecto de ley de educación. Es un proyecto de ley estatutaria, quiere decir se le da tratamiento de derechos. Nos acompaña esta mañana en cabina, uno de los autores del proyecto, el doctor Óscar Sánchez, que es viceministro de Educación. Doctor Sánchez, buenos días. Néstor, buenos días, gracias por la invitación. Viceministro, a ver, primero sobre el tema de evaluación. ¿Qué es lo que ustedes interpretan en el gobierno? ¿Cuál es la intención del gobierno a la hora de evaluar a los maestros que los tiene tan molestos? Bueno, yo ahorita le voy a leer la propuesta original sobre temas de evaluación que nosotros propusimos. Pero yo antes quiero decir solo una cosa, y es, sí. Este proyecto es un proyecto muy amplio, que marca el derrotero para la educación en los próximos 30 o 40 años en el país, que nos dice cómo llegar a la plena garantía con calidad en todo Colombia, ¿sí? Y en esa medida hay que mirarlo en lo que se ha avanzado en un proceso largo, que lleva ya cerca de un año, por lo menos 8 meses en la Cámara y antes otros diálogos en todo el país, para llegar a un consenso, para llegar a una cosa que yo siempre he calificado como la primera evidencia de que es posible un acuerdo nacional. Entonces lo que está pasando ahora es un impasse, es un momento en el cual ese proceso de construcción participativa de algo, de común acuerdo de todos los sectores, no solamente políticos, sociales, territoriales, etcétera, pues está pasando por un momento difícil a una semana de que se vote. Tenemos que superar 3 puntos, que son creo que los puntos problemáticos. Uno es la evaluación docente, otro es el destino de los recursos públicos, si son o no prioritariamente para financiar la educación pública. Eso es lo de los bonos. Y otro es el alcance, entre otras cosas, y otro es el alcance de la educación preescolar. Entonces yo creo que si uno mira esos 3 puntos y los mira en el contexto de un conjunto de cosas muy importantes que la ley contiene y que se han venido construyendo de manera consensuada, que por ejemplo en la Cámara se votaron satisfactoriamente, yo disiento de Aurelio Suárez cuando dice que ya era malo el proyecto antes, no, el proyecto era muy bueno como salió de Cámara y por eso lo logramos sacar por consenso sin esta polémica que tiene ahora, y yo espero que la semana entrante se apruebe. Si quiere, arrancamos por la evaluación, pero no nos quedemos en la evaluación. Arranquemos por la evaluación. Usted en el proyecto original establecían qué mecanismo de evaluación de los maestros. Le voy a leer en 2 minutos un texto que dice: todos los docentes y directivos docentes participarán de procesos de evaluación sin fines punitivos para el apoyo y seguimiento continuo a su crecimiento profesional y personal y para su ingreso e inducción a la carrera. Serán evaluaciones individuales y colectivas, integrales, rigurosas y con metodologías probadas para procesos de desarrollo profesional, como en cualquier organización, que combinen autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Los resultados serán herramientas transparentes para la toma de decisiones de los propios evaluados. ¿Qué quiere decir heteroevaluación? Que un experto decide qué lo evalúa a usted. Esto que están diciendo, una prueba cualquiera. Okay. Pero coevaluación es que juntos nos sentamos y miramos cómo nos está yendo en el colegio, y autoevaluación es que yo también tengo una opinión sobre mi propio desempeño. Los resultados serán herramientas transparentes para la toma de decisiones de los propios evaluados, de sus supervisores y colectivos de colegas y de los administradores de los colegios y las autoridades educativas. Estas evaluaciones comprenderán, según los roles específicos del perfil del docente o del directivo docente, 1. Capacidades pedagógicas para planificar, implementar y evaluar los procesos de desarrollo integral de sus estudiantes. 2. Los conocimientos disciplinares en distintos niveles y áreas del proceso de enseñanza y aprendizaje que el docente debe liderar. 3. La perseverancia en lograr los fines planteados en sus comunidades y con sus estudiantes. 4. La capacidad de trabajo en equipo y la capacidad de coordinar a quienes están en su área de supervisión. 5. Las capacidades de apoyo psicosocial y seguimiento a sus estudiantes, comprendiendo y atendiendo sus características diferentes y los contextos en que viven. Y 6. El relacionamiento con las familias y el liderazgo comunitario. Es decir, cuando no se dice todo lo que es una evaluación que los docentes estarían dispuestos a asumir como ya la vienen asumiendo y que los expertos consideramos necesaria, pues terminamos en una frase desafortunada que metió ahí, no sé, Paloma Valencia en el último minuto. Pues eso no es. Pero eso que usted llama una frase desafortunada fue parte de un acuerdo político con la ministra de Educación. Digamos que en el momento en el cual los congresistas que estaban ahí, ya había congresistas del Pacto Histórico, había congresistas del Partido Verde, congresistas del Centro Democrático, Cambio Radical, etcétera, dijeron, saquemos esto de la Comisión Primera, hicieron unos cambios. Pero lo que estaban era validando el grueso del contenido positivo de la ley y dejando para que, así como en primera de Cámara hubo cambios, en plenaria de Cámara hubo cambios, en primera de Senado se sacara eso, para que ahora en plenaria de Senado se haga la versión definitiva. Yo creo que estamos a tiempo de corregir 3 problemas. ¿Me está describiendo usted como si Paloma les hubiera metido un gol, un mico? Yo sí creo. ¿Sí?
Yo sí creo. ¿Y la ministra por qué se dejó meter el mico entonces? Pues digamos que estaban diciendo, hombre, lo que vamos a hacer es que en Senado, en plenaria de Senado, terminamos de configurar el acuerdo. Como esto venía dándose por acuerdo nacional y por consenso, tuvimos una pretensión ingenua y era, se puede llegar a esto por consenso de todas las fuerzas políticas. Ojalá se lograra eso la semana entrante en la plenaria, pero si no se logra el consenso, sí tendríamos que lograr una mayoría muy fuerte, porque es una cosa en la cual no podemos sacrificar 55 disposiciones importantes en 44 artículos que tiene la ley por 3 asuntos que son problemáticos y que en realidad tiene razón el sindicato en que son problemáticos. Pero miren lo que va el artículo, si es de Paloma Valencia y se fue un mico en paro de profesores de FECODE. Si no digamos que es un mico, digamos que es una pretensión legítima de un sector político de esta sociedad, pero que es muy reduccionista. Eso es el problema que tiene esa ¿Y frase. qué de reduccionista tiene que en la calificación de los profesores se incluya la calificación de los estudiantes? Pues que no contempla todo lo que yo acabo de leer que debería contemplarse en la evaluación de un profesor. Y luego la evaluación de los estudiantes también necesita ley integral. Pero no se pueden mantener todos esos criterios, la heteroevaluación, la evaluación colectiva, la autoevaluación, más la evaluación de los estudiantes. A ver, la evaluación de los estudiantes es muy importante, ¿sí? Con enfoques diferenciales, reconociendo lo que pasa en los distintos contextos en los que vive un estudiante indígena. Colombia tiene 64 lenguas, por ejemplo. Fíjese que en Perú las pruebas estandarizadas se hacen en 8 lenguas. ¿Sí? En Colombia, solo en castellano. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dándole al ICFES los recursos para que introduzca enfoques diferenciales en la evaluación, para que haga no solo pruebas saber, académicas, sino pruebas ser, que mire el bienestar físico, que mire las capacidades artísticas y que mire las capacidades ciudadanas, socioemocionales, la comprensión del conflicto y las víctimas en Colombia, etcétera. Con toda esa mirada integral en el estudiante, entonces uno puede empezar a decir, hombre, en este colegio está yéndoles bien o mal de acuerdo al contexto en el que están viviendo. Y eso sí pueden ser elementos de la discusión en esa evaluación conjunta del colegio sobre qué está pasando en ese colegio, y autocrítica y transformadora. ¿Sí? Pero de allá decir, es que el profesor no fue capaz de que el niño sacara lo mismo aquí que en Bucaramanga, que en Bogotá o que en Pasto, y por lo tanto el profesor se tiene que rajar, pues eso es reduccionista. Simplifica una realidad compleja. De eso no se trata esto. Se trata de comprenderla, abarcarla y mejorarla. Pero al final, viceministro, ¿no es en la reglamentación en donde se tendría que definir justamente eso? Como las variables de las pruebas de estado, la situación de los propios estudiantes, la deserción y otras variables inciden o no inciden en la calidad y en el desempeño tanto de los estudiantes como los docentes. Al final, la ley es un marco, luego viene la reglamentación y ahí vendrán los detalles. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. O sea, yo creo que efectivamente de lo que se trata es de incorporar en la ley lo que soñamos para que esta sociedad le garantice el derecho fundamental a la educación a todo el mundo desde su realidad. Y luego, las herramientas pedagógicas e institucionales, incluyendo la planificación, incluyendo la implementación de procesos didácticos, incluyendo la evaluación, los recursos materiales, la infraestructura, la dotación, la alimentación, etcétera, que permitan que esto tenga sentido. Convertida en esta ley estatutaria, doctor Sánchez, convertida la ley en un derecho, ¿se aumenta el presupuesto para la educación? Bueno, esa es una pregunta maravillosa. Sí, pero no es que la ley diga que mañana hay que pagar más impuestos para poderla financiar. ¿Qué es lo que dice la ley? De acuerdo a la jurisprudencia internacional, estamos hablando del Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional Colombiana, la fórmula es la siguiente: los derechos fundamentales obligan al Estado a destinar el máximo de los recursos disponibles y de manera siempre creciente y nunca regresiva para poder llegar al menor plazo posible a la plena garantía del derecho. ¿Qué quiere decir eso en términos de nuestros cálculos actuariales y financieros? Que en el año 2037 en Colombia, desde los 0 hasta los 18 años, todas las personas deberían tener acceso a educación de calidad con un proceso progresivo de incremento de los recursos. Ya logramos con la reforma tributaria que se hizo en este gobierno pasar de 55 a 70 billones de pesos hoy. Y gracias a eso subió el Sistema General de Participaciones y tenemos para la básica suficientes recursos hasta 2029, si se conserva, digamos, ese crecimiento actual, pero tendríamos que empezar a hacer, a partir del 29 hasta el 37, cuando se logre la plena garantía, una ampliación de recursos. Eso en cuanto a básica. Y en cuanto a superior, en el año 2043 estamos calculando que el 80% de las personas de todo Colombia tenían acceso a educación superior con buena calidad.
haciendo reformas a la Ley 30. Entonces, sí se necesita más plata. Colombia, digamos, es un país mediocre en inversión en el contexto global. Ha crecido, pasó del 4.5 del PIB para la educación pública a cerca del 5. Yo creo que estamos en 4.9 o ya en 5 en este año 2024 y deberíamos llegar, nuestro sueño es llegar hacia el 2029 al 6% del PIB. Ok. Doctor Sánchez, le quiero contar una experiencia personal y usted me dice si esto que me pasó a mí lo arregla la ley que usted escribió, la ley estatutaria. Hay un pueblito cerquita a Bogotá en donde yo conozco una familia y una niña de 9 años, que es una maravilla, una niña muy linda, niña de 9 años, va al colegio del pueblo. Esa niña toma clases en su curso en kinder hasta las 9 de la mañana. Y a partir de las 9:30, después del primer recreo, esa niña pasa de ser estudiante 9 años a ser profesora, porque no hay profesores para los niños de kinder. Entonces la niña de 9 años se vuelve la profesora de los niños de kinder. Eso que es un problema real, que no me estoy inventando, que lo he visto, ¿eso se arregla con la ley estatutaria? Bueno, si nosotros vamos a garantizar el derecho a una educación de calidad para el preescolar, en primer lugar, y para la primaria en segundo lugar, y en una zona rural dispersa, por ejemplo, donde para esa vereda hay 6 o 7 estudiantes entre los 6 y los 11 años, esos 6 o 7 estudiantes seguramente tienen una sola profesora. Sí. Entonces, esa profesora, en eso que se llama una escuela multigrado, ¿cierto?, tiene la necesidad de establecer unos recursos didácticos y unas metodologías para poder hacer que el niño de 6 años esté con un material para su edad, mientras el de 10 está con otro material para su edad. Y también puede ayudar a que, con la supervisión de la profesora, un niño de 9 años ayude a un niño de 7 años. Ahora, de ahí a que la profesora se vaya y deje el niño de 9 años enseñándole, pues hay una diferencia muy grande. La profesora Pero no le se digo va, otra cosa. es que no hay profesores para los niños más chiquitos. Vale. Y entonces termina la niña de 9, 10 años dándole clase a los más chiquitos. O sea, un derecho fundamental no se puede negar, por lo tanto, así haya un solo niño en esa vereda, tiene que haber un profesor. ¿Sí? Primero. Segundo, en esa escuela le garantizo que no hay preescolar de 3 grados. Que muy seguramente ni siquiera hay transición, o si acaso hay transición. Es decir, niños de 6 años, 5 años, hay 1 o 2 niños. Debería haber grado de prejardín y jardín. Y, por ejemplo, en este gobierno, para ese propósito, hemos contratado a 6.000 profesoras nuevas, muchas de ellas itinerantes. Es decir, hay 4 o 5 veredas, donde hay 2 o 3 niños en cada vereda. La profesora, para que haya prejardín y jardín, para que atienda a los niños de más pequeños, va y visita a las familias de las veredas y va y visita a las escuelas de las veredas y apoya a la profesora que está en primaria para generar la garantía del derecho a la educación inicial, al preescolar. Entonces, la respuesta a su pregunta es sí. Esta ley sí destina los recursos para que haya preescolar de 3 grados en los colegios públicos, aunque eso se eliminó en alguna medida en la Comisión Primera, y es una de las cosas que está planteando el sindicato con razón, se debería decir con precisión, y es: todos los colegios deben tener preescolar de 3 grados en Colombia, todos los colegios públicos. Y en esa medida se garantizaría esa situación. Obviamente, eso cuesta plata, obviamente eso implica capacidades institucionales, eso implica ampliar las aulas, las dotaciones, etcétera, de los colegios. Y es un proceso, pero es un proceso que tenemos que acelerar. Por eso esta ley es necesaria, para acelerar el proceso de garantía del derecho. Vale. Doctor Sánchez, gracias por acompaños esta mañana aquí en Blue Radio. Bueno, Néstor, muy amable. Hay muchas más cosas que la ley contiene que son bien importantes, y queremos que la semana entrante se vote. Y pues bueno, yo sé que el sindicato se lo ha tomado de una manera muy radical, pero tiene razón en 3 cositas. Por ejemplo, los recursos públicos deberían ser prioritariamente para lo público. Saquemos eso adelante, no vayamos a dejar hundir esta ley. Es un acuerdo muy importante para el país. Espero tener la oportunidad de volver a hablar en la medida en que avance la discusión y el trámite de la ley. Gracias, señor viceministro. Muy amable. Óscar Sánchez es viceministro de Educación. 8 de la mañana, 16 minutos.